La verdad es que me gustó el título. Decía de Roberto, la verdad es que me gustó mucho el título. Yo sé que es un título extraño para un libro de pensamiento político, pero yo creo que tiene que ver con una desazón en términos de decir, hay mercado, hay transacciones, hay democracia formal, pero sin embargo algo hace falta, un nosotros hace falta, ¿no? Y por eso me gusta el título, porque es provocador y te hace la pregunta de qué está hablando, o sea, pan con pan. Y eso es lo que hace falta, el nosotros. Y yo creo que ahí Mario le pega muy bien, porque me da la impresión de que en el espíritu nacional hay una mezcla de satisfacción personal, cuando la gente se le pregunta ¿cómo está usted? Una mezcla entre satisfacción personal, pero a la vez de insatisfacción colectiva. Una cosa rara y difícil de explicar. Bueno, es porque le hace falta justamente una pieza al sándwich. Y ese es nosotros. Bueno, yo tengo solo 6 puntos, Mario, para comentar del libro. El primero es que creo que es una buena contestación del neoliberalismo. Pero creo que es no cualquier contestación, porque viene de alguien que no tiene un complejo con la riqueza o que no tiene un complejo con el mercado. Entonces le da un doble valor. Que alguien además con mucha valentía haga una crítica tan profunda a un modelo que está instalado a nivel de dogma. Y eso me parece muy valioso. Por lo tanto, una buena contestación. No es la contestación panfletaria, no, sino que es una contestación inteligente al neoliberalismo. Este neoliberalismo que es una versión mutilada y mutilante del liberalismo. Y además interesada. Yo, por lo menos que me considero liberal, creo que hay que hacer una muralla y una distinción muy clara entre neoliberalismo y liberalismo. Y creo que en eso, Mario, este libro es un tremendo esfuerzo para poder hacer una distinción más clara sobre ambos, que en Chile se confunde permanentemente. Y creo que este neoliberalismo lo reduce solo a la libertad de transar en el mercado. Y eso distingue inmediatamente con un liberalismo que era una larga tradición humanista, laica, de un liberalismo cultural y de un liberalismo político, que no se reducía solo a la libertad económica, aunque esta también estuviera involucrada, naturalmente. Ese neoliberalismo que cayó de manera repentina y fuerte en Chile, pilló de sorpresa a la sociedad chilena, como dice Mario. Aprovechó su momento histórico, la caída de los viejos dogmas, decía Mario en el libro, el cristianismo, el socialismo y el nacionalismo eran una especie de, él dice, muertos en el camino de la historia, ya estaban ahí al lado del camino, y aprovechó el neoliberalismo y se instaló con fuerza, aprovechando además una dictadura. Y claro, se instaló un neoliberalismo que Mario dice monomaniático, me gustó mucho la palabra, monomaniático, es decir, tiene una sola preocupación central, llevar al mercado a un sitial casi religioso, lo decía Roberto. Esa es su preocupación fundamental, no le preocupa el resto de las dimensiones de la vida humana, solo es monomaniático, es decir, todas las relaciones humanas tienen que ver con una transacción. Y todo tiene que ver con un recurso. Lo dijo Roberto, no voy a profundizar en eso. Y finalmente reduce todo al hedonismo individualista. Y si bien yo personalmente creo en lo fundamental del individuo, creo que también el extremismo de aquello puede ser fundamentalmente peligroso. Y creo que en Chile lo que tenemos es una especie de fanatismo individualista. Y eso son justamente los límites que Mario pone como líneas rojas. Es decir, el ser humano es solo visto como un agente económico autointeresado. Se mueve solo por eso. Y naturalmente que desde la concepción neoliberal persigue sus máximas utilidades. Pero yo creo que aquí Mario hace una buena controversia con el neoliberalismo, y es original. Es que no solamente pelea en el campo de las políticas públicas, de hecho Mario ni se preocupa mucho de hablar de políticas públicas en el libro. Lo que le interesa cuestionar de fondo, creo yo, es cuál es la interpretación del ser humano que el neoliberalismo dice, mire, esto es una cuestión que viene dada, que no hay que discutir, pero que es profundamente ideológica. Es profundamente ideológica. El neoliberalismo tiene una concepción del ser humano que la da por dada y que además tiene una pretensión cientificista con respecto a eso. Es decir, no lo discutamos, eso es obvio que el ser humano se moviliza de cierta manera y tiene ciertas motivaciones. Y yo creo que lo original de Mario es decir, más allá de ir a discutir las políticas neoliberales, discutamos cuál es la interpretación filosófica que hay detrás y entendamos ese ser humano neoliberal, porque así vamos a empezar a entender en qué consiste esta especie de dogma intocable. Segundo punto, la política. Uno se podría preguntar, bueno, ¿dónde queda la política después de todo esto? La verdad es que Mario dice una cosa muy brutal, dice, y yo la comparto, dice, la política se reduce a un departamento de asignaciones de recursos. Es decir, termina siendo una rama de la contabilidad. Y en el concreto nos pasa diariamente.
termina siendo una rabia la contabilidad, porque el resto ya está dado, la otra discusión ya se dio y hay que darla por objetiva y por indiscutible. Entonces no queda mucho más espacio para la política que discutir sobre un par de pesos más, un par de pesos menos, pero el resto ya se entiende por un pacto acordadísimo. Creo que eso es lo valioso de lo que dice Mario. Y la política renuncia al sentido compartido de resignificar la vida y la aventura de hacer historia. Yo sobre el hacer historia, ni por si acaso me voy a meter, pero lo dejo como pregunta para Mario. Que Mario hable un poco más del hacer historia, porque me parece muy valioso esa interpretación que está en el libro. Bueno, al morir esa conversación pública sobre el nosotros, entonces viene el vacío ético. Y no me refiero, cuando digo vacío ético, no me refiero restauremos el dogma moral, no me refiero a eso, Mario no se refiere a eso tampoco en el libro, naturalmente, pero se refiere a compartir y a cultivar ciertas virtudes comunes. Bueno, tercer punto del libro, el nosotros, que yo creo que es lo que le hace falta al sándwich. Y Mario, esa es la tesis de Mario fundamental. Este libro invita a no olvidar y a sentir que como chilenos somos una entidad histórica, que tenemos que preservarla y también que proyectarla en el mundo global. Yo creo que este libro sugiere que un país es mucho más que la suma de las partes, mucho más que la suma de las individualidades o de los proyectos personales. Tampoco es lo contrario, tampoco quiere decir volvamos a los metarrelatos, volvamos a un metarrelato en donde el individuo no es más que un instrumento al servicio de esos otros. No, yo creo que Mario propone alejarse del fanatismo neoliberal, pero para ponerse en una posición mucho más razonable, de decir combinemos proyectos personales, pero también entendamos que somos parte de un proyecto mayor, porque de lo contrario somos solo una pretensión de país, que era lo que Mario cita con Nicanor Parra. Entonces se trata de tener cierta ética compartida y ciertas virtudes comunes. Bueno, por otro lado, Chile requiere un proyecto país y un propósito histórico. Mario lo demanda permanentemente. Dice, en este país de suma de individualidad no hay un proyecto país, no hay un propósito histórico, no hay un sentido de pertenencia. Y eso no significa ni colectivismo, ni estatismo, nada que ver con eso. Tiene que ver solamente con combinar ambos valores y saber surfear la ola histórica que nos toca surfear. Y que si no lo hacemos de esa manera va a ser muy difícil hacerlo solo en esta sociedad del sálvese quien pueda. Cuarto punto, la libertad. Yo creo que el libro invita a entender la libertad no puramente como la libertad económica, al estilo neoliberal, sino que entiende la libertad como la posibilidad de que cada quien, por un lado, invente su propia vida y por otro lado también sea capaz de crear la historia de su comunidad. Por eso yo le repito la pregunta a Mario, ¿qué significa crear historia? Porque hacer historia me parece que es muy potente, muy significativo a propósito de nosotros. Bueno, ambas dimensiones humanas, la individual y en comunidad, no son una contradicción como nos hicieron creer en el siglo XX, ambos dogmas extremos que decían o tenemos que sacrificar la libertad en valor de la igualdad o viceversa. Yo creo que la invitación aquí es decir, una sociedad moderna tiene que combinar ambos valores, no hay manera de sacrificar una versus de la otra. Bueno, quinto, la igualdad reivindicada. El libro yo creo que reivindica una cierta igualdad. Obviamente no una igualdad de todos en todo, pero sí creo que una mínima cohesión social necesaria, además, muy necesaria. Y si además uno mira a todos los países que lo han logrado, Dinamarca, Holanda, hay muchos ejemplos. Esas sociedades que han podido reducir estas brechas tan brutales como tenemos en Chile, son sociedades donde se confía más, donde se convive mejor y donde hay menos violencia. Por algo hay, porque si bien no es una invitación a la igualdad en donde todos seamos iguales, sí a la invitación de que todos seamos equivalentes. Y si somos equivalentes, como la vieja idea de la Revolución Francesa, bueno, entonces no podemos ser tan diametralmente distintos. Bueno, y creo que Mario dice, mantengamos un mínimo de dignidad y alejémonos de la sociedad del sálvese quien pueda. Creo que ese es un tremendo punto. Y por último, y con esto termino, la idea del mercado. El mercado sí, pero no puro mercado. Yo creo que hay una distinción muy potente, una sociedad con mercado, pero no de mercado, que es el corazón monomaniático del neoliberalismo. Transformar y poner en el centro de la sociedad y todas las relaciones humanas al mercado y las transacciones. En cambio, Mario dice, tengamos una sociedad en donde exista eso, pero que no sea necesariamente el centro constitutivo de la comunidad. Bueno, yo también prefiero una economía abierta, sobre todo frente a esta economía, hasta el viejo régimen, de la economía nacional, protegida, planificada. Definitivamente sí, yo creo que en eso no hay ninguna duda, pero sin embargo, eso no quiere decir que nos transformemos en la Norcorea, pero del capitalismo.
Creo que ese es el llamado de alerta que pone Mario. Y que si queremos defender el mercado, y yo personalmente así me siento, creo que hay que defenderlo primero que nada del neoliberalismo. Porque si hay algo que va a matar el mercado, va a ser el fanatismo neoliberal. Y eso hay que ponerlo. Eso nada.